abyecto, lo miserable, lo indeseable, o incluso aquello que merece ser visto, aquello que merece vivir y aquello que no. Digamos, tiene un espacio de producción política de subjetividad que es muy complejo y que sigue operando, ¿no? O sea, las instituciones que nos rodean, todas las instituciones en realidad funcionan de esa manera, ¿no? Están produciendo un tipo de subjetividad en función del tipo de discurso y representación que establece, que defiende, que inscribe, ¿no? Y pensando de pronto, sin necesariamente circunscribirlo, pero el Museo Travesti, digamos, los museos siguen siendo aparatos muy sofisticados de producción de verdad, ¿no? Y siguen operando de esa manera, ¿no? Creo que la idea de desestabilizar los relatos, de mostrar la imposibilidad del relato es clave. O sea, si algo realmente yo he podido, digamos, si algo le agradezco a Giuseppe es haberme mostrado la posibilidad política, ¿no? Por un lado, de parasitar y destruir desde adentro la idea del museo, porque Giuseppe, como dices, no quería crear un museo nuevo o un museo que incluya a los excluidos, sino falsificar el museo, ¿no? Traficar con él, mostrar sus orificios, burlarse casi de él, parodiarlo, destruirlo, pero que al mismo tiempo tenga efectos políticos, ¿no? Y al mismo tiempo la idea de narrativa, es decir, ¿cómo narramos? ¿No? Creo que, por ejemplo, pensar los ejercicios de construir un relato a partir de la idea de pluma, construir un relato a partir del mestizaje, etcétera, etcétera, nos confrontan a la pregunta de qué es lo que estamos haciendo cuando queremos construir cartografías de cuerpos sexo disidentes, ¿no? Porque en muchos casos, y esto es bien delicado también, ¿no? Construir estas narrativas lo que hace es articular sistemas de vigilancia sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, establece una cartografía de lugares fijos, de identidades definidas, y eso, en casos en los cuales estamos trabajando sobre prácticas que viven en la clandestinidad o en la ilegalidad simbólica, por ejemplo, como el trabajo sexual, como la prostitución, como la pornografía, en fin, estamos en algunos casos poniendo en riesgo la propia forma de operar de esas prácticas, ¿no? Y la pregunta es cómo construir cartografías que no reincidan en estos modelos tradicionales, normativos, inclusivos, totalmente representables o que quieren representarlo todo, que quieren identificarlo todo, que quieren ubicar todo en los mismos lugares, sino generar aparatos que son móviles, que son blandos, que están hablando de los desplazamientos semánticos, políticos de estos elementos, ¿no? Y eso es interesante porque, por ejemplo, en el caso del Museo Travesti, los objetos del museo nunca eran mostrados de la misma manera, o sea, cambiaban de lugar y cambiaban de significación, ¿no? Es una cosa que tú en otros momentos has también hablado, ¿no? Es decir, cómo, digamos, las prácticas artísticas, cuando estamos hablando de prácticas sexuales, no se definen necesariamente por el objeto, ¿no? Sino hablamos de prácticas sociales, de usos sociales de esas imágenes, ¿no? Yo creo que de pronto ahí es donde está la negociación política, ¿no? ¿Qué usos sociales podemos hacer de estas imágenes, ¿no? O se están haciendo, podemos ofrecer, podemos tomar. ¿Sí? El trabajo de investigación alrededor de Giuseppe pues es un trabajo extenso y importante. Tuvimos la oportunidad de compartir en Río un trabajo que hizo la Universidad, la Pontificia, ¿cómo es? Pontificia Universidad de Río, alrededor de sexualidades desobedientes, y nos tocó en la misma mesa presentar experiencias de curaduría en proyectos artísticos, particularmente yo presentaba el colectivo Yo No Soy Esa y él presentaba el Museo Travesti, y efectivamente sospecho que él hizo una cosa muy interesante, y fue básicamente considerar su presentación como un performance que intervenía la idea de relatar esas experiencias de activismo político. Ahora, digamos que sobre el trabajo de Giuseppe, tú has hecho un trabajo de investigación, un trabajo de curaduría, porque el proyecto como que se ha venido insertando y discutiendo y presentando tanto acá como en otras partes del mundo. ¿Cómo percibes ahora esa inserción, esa doble inserción del trabajo del Museo Travesti en diálogo crítico con la institución arte
de la cual él como que todo el tiempo sospechaba, digamos, era sospechoso de eso. ¿Cómo lo has planteado? Bueno, es complejo, es bastante complejo el asunto. En realidad, digamos, yo más que curar, o sea, si bien el último año probablemente sí he sido contactado para facilitar que el Museo Travesti se mueva, en realidad Giuseppe en vida definió formas de aparición del Museo Travesti en espacios artísticos, así como definió también la manera en la cual podía aparecer en el espacio artístico, en el espacio social, en el espacio callejero. Pero Giuseppe siempre trabajaba intentando reinventar esas formas, ¿no? Él entendía claramente que el espacio artístico era un espacio de lucha, es decir, el espacio a mí no me gusta hablar de arte, me gusta hablar de cultura visual o de visualidad en general, ¿no? Y en ese campo definitivamente la posibilidad de construir contrarrepresentaciones que puedan confrontar la hegemonía, ¿no? Y la manera en la cual la subjetividad blanca, heterosexual, masculina ha tentado, ¿no? El poder de la construcción de relatos es importante, ¿no? Cómo esas imágenes pueden quebrar ese prisma hegemónico, ¿no? Entonces Giuseppe participaba en esos espacios artísticos porque entendía que había una batalla pendiente. También porque de repente no ocurre en todos los contextos de manera similar, pero en el Perú el debate sobre género y sexualidad en el espacio artístico ha estado muy invisible, ha sido como muy lateral, muy periférico, y yo, digamos que por ejemplo, he trabajado en curaduría y ahora trabajo armando la colección de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, cuando al inicio quería meter obra que aborde directamente género y sexualidad, había como un prejuicio que decía, pero no hay arte de género en el Perú, o no hay arte que esté hablando de sexualidad, ¿no? Y evidentemente funciona de esa manera también, y usted lo sabía, en la medida en que gran parte de la historia del arte, al menos la local, la que yo conozco y en otros contextos que son cercanos a mí, ha sido escrita principalmente por hombres por un lado, y por otro bajo criterios de calidad o bajo criterios estéticos que ensalzan una manera de producción masculina asociada a ciertas formas de la idea heroica del artista vanguardista o del modelo varonil o viril de arte, y otro tipo de formas de producción que han sido relegadas a la periferia, ¿no? Todo lo que es asociado a lo doméstico, a lo tropical, a lo barroco, a lo amanerado, a lo colorido, a lo romántico, son categorías, lo camp, lo kitsch, todas son categorías que sirven para construir periferias estéticas, que son también periferias sociales, y afirmar un centro, ¿no? Una manera correcta de producción artística. Entonces, claro, la historia del arte que tenemos, que conocemos, que nos es legada, es básicamente una historia que ha sido vaciada, que ha sido horadada, digamos, ¿no? de esos debates. Entonces, a Giuseppe, si bien le interesaba la discusión política, también le interesaba pensar cómo estas prácticas artísticas que habían sido relegadas a la periferia podían volver recargadas, ¿no? como si fueran guerrilleras, digamos, ¿no? Dentro de su propio archivo, museo, ¿no? Artificial, digamos. Ahora, la pregunta sobre cómo circula ahora, cómo podría circular, es una pregunta compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estuve en la Bienal de Sao Paulo, se presentó el proyecto que es Línea de Vida, que es el último proyecto en vida que hizo Giuseppe, que era un proyecto que era de repente por ahí tengo imágenes, que era un proyecto que intentaba, vamos a ver si está, es un libro que editamos con Giuseppe, fue el último libro que sacamos juntos. No sé si, ¿cómo vamos para que sea pantalla única acá? Es un libro que compila sus escritos, que publicamos en el 2013, y aquí hay, por ejemplo, fotos de la línea de vida, ¿no? Se puede ver que es una instalación que consiste en una línea roja que atraviesa todo el espacio, y donde él construye esa especie de versión instructiva, ¿no? De esta genealogía o esta contragenealogía marica de la historia. Y fue el último proyecto que él hizo en vida, que fue el proyecto que se llevó a la Bienal de Sao Paulo. Pero claro, por ejemplo, ahora conversando con María Galindo, el colectivo Mujeres Creando, María me decía, bueno, pero ¿cómo hacemos para que este museo no se quede solamente en esta presentación de objetos? Porque si bien por un lado funciona en términos de que realmente está narrando una historia completamente distinta, también
está el peligro, y eso funciona en el mundo del arte en general, de convertir estos elementos en mercancías, en objetos que no están actuando más allá de su propio campo, ¿no? Creo que ahorita, digamos, ahora que ya pasó el duelo, Giuseppe murió en noviembre del 2013, y ha pasado un par de años, y la verdad es que ha sido muy difícil para la familia también pensar cómo manejar este acervo, que en realidad más que un acervo es los propios materiales o objetos que Giuseppe coleccionaba, estaban en su cuarto con él, lo acompañaban. Entonces, claro, ahora que ya pasó un poco el duelo, está la pregunta de cómo hacer que el museo reviva de una manera distinta, ¿no? Una de las últimas cosas que él hizo, y que era cuando estaba enfermo, él murió de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa que lo que hace es hace que tú vayas perdiendo la movilidad de tu cuerpo, de tus músculos, se debilitan, no puedes moverlos, lo cual evidentemente se aceleró por su condición de VIH positivo. Entonces, una de las últimas cosas que Giuseppe hace cuando ella no podía moverse, cuando él estaba en una silla de ruedas, cuando lo invitaban a conferencias, era plantear la idea de los impostores. Entonces él estaba buscando impostoras travestis para que se presenten como Giuseppe Campuzano, ¿no? Y que puedan performar y que puedan alterar también sus discursos y que puedan como modificarlos, ampliarlos, ensancharlos, porque él entendía también, ¿no?, de que los discursos eran actos de travestismo político también y podían operar de esa manera. Y de hecho una de las últimas performances que hizo en la Tate fue con un travesti amigo, que es Rafa Marcos, que él se presentó como Giuseppe Campuzano, construyendo la ficción que él es el propio Giuseppe. Y a él lo que le interesaba era que el museo prolifere, así que haya como muchas maricas Giuseppe y que haya muchas voces. Entonces de pronto hay este ejercicio de posibilidades que se abre, ¿no?, en torno a un proyecto que está articulado justamente sobre la base de lo falso, de la copia, de la máscara, ¿no?, de lo incierto, ¿no?, en las cuales en realidad, como Giuseppe decía, si una foto se rompe o si ese taco se quiebra o se pierde, no importa, se hace otro, porque no se trata de objetos únicos, no se trata de memorias inventadas, porque finalmente también cuando hablamos de cuerpos sexuales no normativos estamos hablando de cuerpos que no tienen inscripción, entonces hay que inventar la historia. Estas son memorias que tienen que inventarse, que tienen que rehacerse, recrearse, estamos hablando de ficciones, ¿no? O sea, entonces ficciones políticas que están funcionando, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero son no, sí, es que la pregunta con respecto a la inserción del proyecto en el campo artístico lo que buscaba era precisamente provocarte para que subrayaras esa ética de ciertos proyectos artísticos que están ubicados en lugares en donde volverlo arte no significa necesariamente validarlo, sino es considerar la escena del arte como una escena también de intervención. Eso era lo que quería como subrayar, pasando de la escena de intervención del museo, la escena de intervención de la construcción del cuerpo sexuado a través de la prensa, al campo artístico. Y comparto este lugar no indefinido, pero sí un lugar contaminado, en donde las propuestas entienden que ciertas imágenes deben ser como presentadas, valoradas, discutidas, pero no para ser insertadas en la narrativa, digámoslo, de la teoría y la historia del arte de la manera convencional como lo entendemos, sino también para cuestionar de manera muy interesante una forma mediante la cual esa historia del arte crea géneros, define qué es obra, construye periodos, inserta ciertas prácticas y deja por fuera otras, no con el ánimo de que se declare la obra de Giuseppe como arte, sino que él está insertando en esa narrativa y está haciendo como una discusión respecto a eso. Me gustaría que pasáramos como a otra pregunta que quiero como también desarrollar en esta conversación, y es, bueno, esto es por un lado como tu investigación y el trabajo colaborativo con Giuseppe durante muchos años, y no solamente, como dices, un trabajo, sino también una amistad muy fuerte, pero también tú has desarrollado como un
un trabajo muy importante alrededor de pensar como las prácticas del arte en América Latina, cruzadas por todas estas contaminaciones, pero también para precisar un lugar desde donde hablar del arte en América Latina, como tratar de qué tiene que ver con los conceptualismos del sur, el trabajo editorial que hiciste para Ramona 99, o el trabajo que hiciste un poco para darle también importancia como a no solamente el trabajo artístico, la curaduría, sino también trabajos de investigación sobre preguntas para el arte desde América Latina, no en América Latina como algo esencialista. Como hablar un poco de eso. Sí, quiero que cuentes un poco como qué ha movido al grupo, tu interés por editar Ramona 99 alrededor de problemas queer, etc. Sí, bueno, de pronto sí es verdad el número de Ramona que de repente lo conocen, que es este número, acá tengo el PDF. Bueno, Ramona es una revista que se editó por 10 años en Argentina, una revista muy importante en realidad, que se caracterizaba por prescindir de imágenes. Era básicamente una publicación de texto, de escritos. Y ese es un número que hicimos con Fernando Davis, que de hecho creo que colabora en ese número de Rata, sí, que sale, que va a salir, que todavía no ha salido. Y un número que abordaba de manera muy frontal el debate sobre el género, ¿no? De hecho le cambiamos el nombre a Ramón, en este número travesti también, y era un número bastante amplio, era de hecho el penúltimo número, porque Ramona se acababa en el número 100. Y bueno, en este número en realidad trajimos opiniones y voces tanto desde el campo de la producción activista como de la producción artística. Todo esto surge básicamente sobre preguntas, son preguntas que creo que no están todavía resueltas, pero desde el campo cultural en el cual yo habitualmente me muevo, que no es necesariamente un campo académico, porque yo en realidad no estoy graduado de la universidad, no me muevo, o sea, si bien participo en debates académicos, no es mi campo de acción, no enseño, pese a que he enseñado, no enseño, y tampoco creo que enseñe porque no cumplo con los requisitos académicos formales para entrar a las universidades y estas cosas, pero desde el campo de la producción cultural, desde el campo de la producción visual, digamos, qué tipo de participación pública puede existir dentro de este debate, cómo podemos fortalecer, cómo podemos ensanchar, cómo podemos complejizar las luchas que ya están dándose en el propio espacio social. Entonces son como preguntas abiertas, ¿no? Este número, bueno, creo que resultó bastante nutrido, con posiciones de muchos lugares, desde el activismo en la Universidad de Buenos Aires, desde la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, de los propios colectivos queer y sus procesos de resistencia o de crítica y de resistencia dentro de los espacios académicos, el activismo trans, que es Elizabeth Vázquez, es una abogada brillante, que es fundadora de la Casa Trans y el proyecto Transgénero. Creo que es una de las abogadas más importantes ahorita en América Latina, que está justamente pugnando por que dentro del marco legislativo puede incorporarse espacio de autodeterminación de género y de nombre. Bueno, estaba el Manifiesto de Octubre Trans, estaban ensayos sobre momentos importantes de ciencia sexual en el campo artístico, como las yeguas del Apocalipsis, que de repente conocen, Pedro Lemebel y Pancho Casas, que surgen a fines de los años 80, ¿no? En los últimos momentos de la dictadura de Pinochet, y que generan un espacio de conmoción radical dentro de los ámbitos artísticos. Ellos en realidad trabajaban dentro de los, digamos, no trabajaban en el espacio artístico oficial, sino en márgenes y en otros espacios de derechos humanos y activismo feminista. Bueno, un texto de Paul Preciado, ¿no? Sobre todo sus reflexiones recientes sobre la farmacopornografía, un texto de Flavio de Carvalho, que es un artista, pensador, arquitecto brasileño que también construye modelos normativos de pensar la vestimenta, la arquitectura, el activismo feminista de Mujeres Públicas, que es un colectivo argentino maravilloso y que tiene este poema que me encanta, que se llama Veladas Paquetas Queer Georgie, ¿no? Dice lo queer, lo que, lo queer, lo cool, lo queer, el sistema sexo-género, el tránsito de género, desde el generamiento al amontonamiento, yo arriba, yo abajo, yo con vos, yo con todas, vos adelante, ¿qué dice? Rol atrás. Rol atrás, exacto. Me despierto, choco torta y me acuesto pasta trola.
y te digo, el dildo, el cyborg, la Sindor, yo me construyo, yo me deconstruyo, yo me diluyo, y vos que sos, cuerpo extensible de los increíbles, lesbo flexible, heteroaburrida, traba indecisa, lesbo confundida, homo inconcluso o piluso, sin género de dudas, el género no es una tela. Pues construyendo estas como ejercicios lingüísticos muy poderosos. Bueno, está una conversación con Giuseppe sobre el museo travesti, indagando desde sus aspectos más personales hasta las formas de operar del propio museo. Un texto sobre las publicaciones homosexuales que surgen en el contexto de la etnografía brasileña en los años 80. Un texto sobre la nueva disidencia sexual en Chile por un joven activista, Felipe Rivas San Martín, del colectivo CUTS, que me parece que también participa en este número de Rata, la coordinadora universitaria de disidencia sexual. Bueno, también hay como críticas o reflexiones desde adentro, desde posiciones que vinculan migración y pornografía en contexto europeo. Mujeres Creando, un colectivo anarcofeminista boliviano muy importante. Y bueno, el texto de Víctor Manuel Rodríguez, que de hecho cierra el número, que era parte de la investigación que desarrolla Víctor Manuel sobre el trabajo de Yoiticica y básicamente el silencio que ha habido en torno a la condición sexual de Yoiticica dentro de los análisis o los marcos interpretativos que se establecieron para leer el trabajo de Yoiticica, que como seguramente saben los que vienen del campo del arte es como una figura importantísima ahora, se ha recuperado como una de los principales, ¿cómo se puede decir?, ¿no?, como héroes, ¿no?, del arte latinoamericano y del experimentalismo en los años 60, ¿no? Pero en muchos casos pasando por alto, ¿no?, la dimensión de Helio de ser un inmigrante, cocainómano, vendedor de drogas, homosexual, pansexual, en fin, es como, y que son dimensiones absolutamente decisivas para pensar sus propias prácticas, ¿no? O sea, entonces, bueno, en este ensayo Víctor Manuel hace por un lado una crítica, que es una crítica muy pertinente que de repente podemos conversar, ¿no?, qué es lo que hace la historia del arte en los procesos de inclusión. Una parte de eso tú dices que lo que hace la crítica es sacar a los artistas del closet para meterlos en el closet de la historia, ¿no? Y justamente leyendo estas prácticas desde dimensiones formales, que lo que hacen es arrancarlas de las dimensiones de lucha social, que es justamente donde encuentran su significación y pertinencia. Entonces, pensar cómo está operando la historia, que es, como decía, este aparato de disciplinamiento, incluso en los procesos mismos de construcción narrativa, ¿no?, que es bastante peligroso, y yo creo que es una cosa que yo lo tengo siempre presente, ¿no? Es decir, cómo estamos jugando con fuego en alguna medida, pero al mismo tiempo el campo de la producción cultural no es un campo que podamos abandonar, es un espacio de lucha política que tenemos que defender, ¿no?, que tenemos que reinventar. Por ejemplo, es una revista que acabo de hacer, de hecho no sé si debería estar mostrándola porque todavía no se presenta, pero es el último número del Cuadernos Video Brasil, que se imprenta la próxima semana y que se va a presentar ahorita dentro de muy poquito. Los Cuadernos Video Brasil son una serie de publicaciones que edita Video Brasil con editores invitados. Esta es la segunda vez que tiene un editor internacional. La vez anterior fue Elvira Yangani, que es una curadora africana, que hizo un número sobre el uso de la memoria, y yo planteé este número que se llama Alianza de Cuerpos Vulnerables, Feminismos, Activismos Maricas y Cultura Visual. Y en este número, trabajé de dos maneras, a partir de ensayos textuales y a partir de ensayos visuales. Entonces, por un lado hay por ejemplo, recuperación de todo lo que fue el movimiento pornográfico a inicio de los años 80 en la etnografía brasileña, ¿no?, que es un grupo que ha sido invisible para las genealogías de la lucha sexual, como para las genealogías de la historia del arte, como para las genealogías de la literatura. Este grupo surge del experimentalismo literario, eran básicamente un grupo de poetas que empiezan a crear manifiestos pornográficos o casi como como muy paródicos, ¿no?, de todos los emblemas de la cultura brasileña, y trabajan básicamente a partir de fanzines o a partir de ocupaciones en el espacio público, ¿no? Ellos tienen estos, por un lado, lo que llaman las pornopoesía,
donde ellos generan, ¿no?, espacios de enunciación literaria, corporal, de liberación, en plena dictadura. O sea, en realidad esto es, de pronto ahorita no parece demasiado, digamos, irruptivo, pero en el contexto de la dictadura brasileña, donde había una serie de medidas de control muy fuertes sobre el cuerpo, generar este tipo de acciones en el espacio público era como casi impensable, ¿no? O por ejemplo graffiti, ¿no? Entonces recuperar de pronto esa historia, ¿no?, del activismo pornográfico sin necesariamente inscribirlo en ninguno de esos ámbitos, sino pensando su dimensión híbrida y justamente ahí su potencial político, ¿no? Es un texto que escribió Fernanda Nogueira, que es investigadora y es crítica literaria brasileña. Ese por ejemplo el proyecto de Catherine Lord, que ella hizo en el One Gay and Lesbian Archive, que es probablemente el archivo más grande, ¿no?, de prácticas lésbicas, gay y trans en el mundo. Y ella hizo una intervención, ella es artista, activista y académica, una intervención en esta biblioteca, en este archivo, a partir de dedicatorias que iba encontrando en los libros de este archivo. Entonces era básicamente una manera distinta de leer las luchas de la comunidad LGTB, básicamente a partir de las demostraciones de afecto, a través de las dedicaciones, ¿no?, de las dedicatorias, que eran también momentos de admiración, momentos de ternura, momentos de identificación, y que también me parece interesante como una forma distinta de poder entrar a las luchas. ¿Cómo podemos entrar a las luchas que libramos? Porque muchos de estos libros están justamente escritos, ¿no?, como un intento de dar testimonio de esos procesos de conflicto y resistencia a partir de los vínculos de afinidad, de admiración, de amor que estas personas establecen, ¿no? Y bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, o por ejemplo también la pregunta, que es una pregunta que le hice a Julia Bryan Wilson, que es una activista y feminista norteamericana que enseña en Berkeley, sobre cómo podemos construir historias del arte feminista. Entonces lo que plantea justamente Julia Bryan Wilson en ese texto que se llama Implicated, implicados, es decir que, digamos, si bien dentro de los métodos tradicionales de la academia o de los métodos científicos, toda proximidad afectiva con los elementos que se investigan es vista con cierto recelo, con cierta dimensión de duda o de crítica, digamos, dentro de las prácticas feministas, ¿no?, lo que es importante pensar es justamente los vínculos afectivos, ¿no?, aquel tipo de relación que uno establece con ese otro elemento que le es necesario a uno para poder seguir vivo, para poder seguir respirando, para poder reinventar su propia práctica política. Entonces, ¿cómo necesitamos historiar el término feminista desde los vínculos que establecemos a niveles afectivos, ¿no? Entonces ella hace una reflexión sobre eso y hace también una especie de recuento personal de un proyecto que hizo con Miranda Julie en los años 90, de un proyecto de archivo de video feminista que iba haciéndose a partir de copias en VHS, en un momento en el cual las mujeres no tenían mucha visibilidad dentro del contexto donde ellas se movían. Sí, mi interés en lo de la revista Ramón, número 99, es un poco pensar que ese fue un momento importante. El Ramón 99 es como del 2009 o 10 años. 9-10, en el sentido de que como que la investigación académica, el activismo y como el tema de las prácticas artísticas empieza a sufrir como un desplazamiento importante, del cual creo que resultan proyectos de trabajo muy interesantes. Creo que la revista para mí es una revista que ya avisora como no la crisis de los paradigmas, pero sí una pregunta fundamental de qué hacemos con eso desde América Latina. Y a mí me parece que ese conjunto de ensayos es sintomático de una pregunta que nos estamos haciendo, y es cómo pensar el tema del postporno, el tema de lo queer, todos estos temas desde un lugar, digámoslo, como América Latina. Y yo creo que en ese sentido, esto que aparece en este trabajo reciente es de alguna manera
desarrollos importantes de ese debate que afortunadamente no ha terminado, pero que sí nos estamos preguntando permanentemente cómo pensar esto desde un lugar. Yo resisto, quiero pensar más como lo queer, lo posporno, etcétera, son como mecanismos, operaciones, prácticas estratégicas, no como nuevas identidades, y por eso pueden ser útiles para ciertas luchas si son, digámoslo, miradas de forma muy particular en contextos muy específicos. De ese desarrollo, de alguna manera, no lo digo desarrollo en el sentido de que ahora lo tengamos más claro, lo digo desarrollo en el sentido de que es una pregunta que está de alguna manera rondando tanto en foros que hacemos acá como lo hacemos en el exterior, la pregunta sobre qué deshacer hoy, por decirlo de alguna manera. No qué hacer hoy, sino qué deshacer hoy, desde dónde hablar, cuáles serían las formas en que podríamos como generar uniones, desuniones para precisar cuáles son los retos tanto de la investigación como de la práctica artística y los temas curatoriales. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de compartir en Madrid y en Buenos Aires esta discusión para pensar cómo hacer una cartografía distópica y no humanista de todos los procesos de activismo artístico y cultural que se han venido desarrollando en América Latina, sin que sea la idea de construir un relato homogéneo, sin que sea la idea de construir una idea de progreso, sino básicamente cómo crear una cartografía, digámoslo, dislocada, una cartografía de una serie de movimientos y proyectos y trabajos que hemos venido desarrollando en América Latina. Yo quisiera, por razones de tiempo, abrir esta conversación al público para que podamos hacer preguntas y como desarrollar más inquietudes sobre estos asuntos que hemos venido como conversando y que queremos plantear acá. Yo le llamé a esto grafemas visuales y distopías, es que se me olvida, porque me parece que algo que como una ética que subyace a todo este trabajo es la idea de una negación como a la idea utópica de un mundo, digámoslo, homogéneo, donde todos estemos insertados, y prefiero más utilizar la palabra distopía, que es lo contrario a utopía, y la uso en plural para mostrar como toda esa gama de posiciones desde las cuales estamos construyendo activismo, investigación y práctica artística. Si te parece, entonces abrimos la sesión para preguntas de ustedes con respecto a los planteamientos que hemos hecho acá.